Imagen lamentable, desde luego. Camiseta rota, pañuelo robado, ¿no, señora? Gorrita de pipilla y gafas de ciego. Bueno, ¿cuál es la típica frase? No, pero es que eso no es verdadero socialismo. No, pero es que eso no es verdadero comunismo. Se ríen con esa frase de la gente que defiende un comunismo, que defiende un socialismo, etcétera. ¿Cuál es la respuesta que hay que dar? La misma. Digo, bueno, pero los liberales sois iguales, ¿no? Cuando se os acusa, cuando se utilizan vuestros países capitalistas, decís, ya, pero es que eso no es verdadero liberalismo. Juan Ramón Rayo, no, es que para que un país sea exactamente liberal como a mí me gustaría, debería de simplemente utilizar el 5% del PIB del Estado en invertirlo en el país. Bueno, claro, pues así. También, entonces nos entendemos, ¿no? Cuando vosotros, los liberales, cuando dicen ese chascarrillo de, ay, pero es que no es verdadero no es verdadero socialismo, podríamos decir lo mismo al revés. Pero es que los anarquistas libertarios, es decir, los anarcocomunistas, dicen también que no es verdadero comunismo, que no es verdadero socialismo, cuando se utilizan a los países de Cuba, de Corea, de la URSS, sobre todo la URSS. ¿Por qué? Porque la URSS es la que, digamos, es más defendida, más utilizada por los marxistas-leninistas, la que es más defendida. Ellos te dirán que se cometieron errores y que se podía haber mejorado y que se aprende de ello, de esa experiencia, y que se debería repetir, pero de una manera más mejorada. Bueno, ¿por qué? Porque porque los marxistas, la gran mayoría son marxistas-leninistas, es decir, apoyan a la idea de Marx. Marx creía que los obreros eran los que iban a ser el sujeto activo, el sujeto revolucionario que iba a llevar a todo el pueblo a una revolución, y que serían ellos los que gobernaran, en otras palabras, ¿no? Y en Rusia se encontraron que obreros apenas había, lo que había era campesinos. Y entonces Lenin dijo, bueno, pues Marx en esto se ha equivocado, voy a hacerlo de otra manera. Y además introdujo la propiedad privada, nunca la llegó a eliminar del todo. La famosa NEP, ese conjunto de leyes, de normas, donde aceptaba la propiedad privada. Bueno, por eso es por lo que los anarquistas dicen que la URSS no fue nunca un socialismo. Por eso, y porque cuando se intentó asambleizar la producción, cuando se intentó que los medios de producción, que ya empezaban a ser de los obreros, las grandes fábricas, etcétera, el campo también empezaba a ser de los campesinos, cuando había asambleas, en ese momento es cuando Lenin y su partido, gracias a muchos, entre otros el famoso Trotsky, se metían en medio de estas asambleas, intentando de alguna manera, a veces de una manera legítima, a veces no, a veces de una manera sucia, quedarse con el poder de esas asambleas, o digamos de la representación de esas asambleas. Las asambleas bobamente les daban el poder, las llaves de lo que debería ser de todos, y ellos poco a poco iban eliminando a los adversarios que se quejaban contra ello, eliminando a los adversarios que buscaban realmente la democracia de la clase obrera, es decir, que los dueños de producción estén en manos de los obreros y que sean ellos los que decidan sobre la producción. Bueno, esto es un punto clave porque el comunismo es realmente llegar al punto en el que no hay propiedad privada, sí que había en la URSS, al punto en el que los obreros, o sea, la lucha de clases no existe. ¿Por qué no existe? Porque ya no hay ni obreros ni empresarios, es decir, todos somos productores, todos decidimos sobre los medios de producción. Esto también tampoco existía, al final era el partido y algunos mandatarios los que decidían sobre los medios de producción, hasta tal punto que ya era una burocracia que cada año o cada 5 años decidía cuánto se debía de producir, en qué regiones y en qué fábricas. ¿Qué pasa? Que muchas fábricas decían, bueno, hemos producido esto que nos habéis pedido, estas toneladas de acero. ¿Por qué? Pues porque lo habéis querido vosotros desde arriba,
sin haber visitado esta fábrica, sin saber nada de cómo trabajan aquí los obreros y qué es lo que realmente se necesita en la economía. Y este acero lo vamos a tirar, porque es que no sirve para nada, no se está utilizando, no se vende al exterior, es un sinsentido. ¿Por qué? Porque los medios de producción deben ser de los obreros. Somos nosotros los que vemos cómo va la producción, los que lo estamos viviendo cada día, no la burocracia del partido, no la burocracia del Politburó. Bueno, pues esta es otra razón por la que los anarquistas hablan de eso no es verdadero comunismo. Y luego el punto clave, el comunismo es la fase final del socialismo, es decir, por lo que están divididos los marxistas y los anarquistas, es porque los anarquistas, con Bakunin a la cabeza, en la Primera Internacional, decían, vamos a ver, queremos llegar a este punto, al punto del comunismo, en el que todos decidimos sobre la producción y sobre nuestras vidas y no hay Estado. Y Marx decía, correcto, pero antes tiene que haber Estado. Se tiene que pasar del capitalismo a una evolución final máxima del capitalismo, que esta es la excusa que a veces utilizan los marxistas y por eso algunos como Armesilla defienden a China, porque creen que lo que está haciendo China es llegar a la máxima producción del capitalismo para en un momento dado virar hacia un socialismo, es decir, hacerse los más ricos para poder ser socialistas. Entonces, Marx decía, el proceso tiene que ser ir a tope con el capitalismo, virar hacia el socialismo. En el socialismo mandará el Estado decidirá sobre los medios de producción y supuestamente el Estado son los obreros, los burgueses no mandarán y por eso se llamará la dictadura del proletariado, mentira, iba a ser la dictadura del partido, como predijo Bakunin y así lo acertó. Y llegará un momento, ya en la fase final de la historia, en la que no habrá ningún tipo de alternativa, porque será el momento idílico del ser humano, habrá un punto en que el ser humano se dé cuenta y por sus condiciones materiales cambie de mentalidad y no necesite ni siquiera al Estado, no necesite ninguna autoridad. Y los anarquistas decían, vale, nosotros queremos llegar a ese punto, pero creemos que no debe estar el Estado en medio. Porque si está el Estado en medio, nunca se llegará al comunismo. Nunca será un comunismo. Nunca. ¿Por qué? Porque el ser humano es corrompible. ¿Y qué es lo que le corrompe sobre todo? El poder, el dinero. El dinero, otra de las razones por las que también los comunistas consideran que nunca hubo ni ha habido ningún tipo de comunismo en el mundo, ni gobierno comunista, ni nada. Porque el dinero, ellos consideran que hay que abolirlo. Ellos consideran que hay que abolirlo. ¿Cómo? Pues ellos dicen, vamos a ver, si en este territorio decidimos sobre la producción y lo que sacamos de la producción lo repartimos entre nosotros y hay otra parte que vendemos al exterior, porque bueno, evidentemente todo el mundo no va a ser anarquista, pero nosotros en este territorio hemos conseguido ser anarquistas, lo que nos den a cambio de dinero lo compraremos en ellos, en el exterior, y esto nos lo repartiremos de tal manera que nunca necesitaremos dinero para tener cosas, sino simplemente repartiremos lo que tenemos, como una casa, ¿no? En una familia nadie paga por utilizar la nevera, la gente trabaja y con lo que saca del exterior se compran productos, televisión, comida, cama, ropa, y eso dentro de la casa se utiliza. ¿Entendéis? Eso es el comunismo. Eso sería el ideal de la producción comunista, que es el anarquismo, lo que el anarquismo quiere. De hecho, los anarquistas se consideran comunistas libertarios, es decir, comunistas sin Estado. Pasa que al final, pues bueno, pues por circunstancias de la historia, al final un anarquista se considera, se le llama anarquista y al marxista se le dice comunista, pero realmente el verdadero comunista es el anarquista. El marxista no quiere llegar al comunismo enseguida, el marxista no quiere llegar al comunismo enseguida, el marxista lo que dice es que algún día llegará si eso el comunismo, pero que hoy en día lo que habría que hacer es maximizar la producción
capitalista, llegar a un socialismo y que ya, como esto es científico, según ellos, llega un momento en que ya llegaremos al comunismo. Entonces, ¿hay datos históricos? Sí. Mirad vídeos míos sobre la España libertaria, sobre experiencias libertarias, bueno, míos y de otra gente, o podcasts, o libros sobre experiencias libertarias, sobre todo, mira, fijaos qué cosas, pero han sido sobre todo eh, producidas aquí en España, durante la Guerra Civil, en diversos territorios de la península ibérica, donde había más población anarquista, donde había más activismo anarquista, se llegó a conseguir incluso la abolición del dinero. Entonces, ¿se puede? Se puede. Pasa que los anarquistas siempre han tenido dos competidores. Por un lado, el Estado, esto en las revoluciones, en las guerras, donde se ha podido dar realmente un comunismo. Por un lado el Estado y por otro lado los propios marxistas que querían bombardear todas estas experiencias. Un ejemplo claro, Aragón, que probablemente fue el territorio más cercano a la experiencia anarquista, a la experiencia comunista de verdad de toda España, incluso yo diría del mundo, pero bueno, Aragón. Aragón durante la Guerra Civil fue conquistado por los comunistas, apoyados por el gobierno, porque había sobre todo ministros comunistas. Esto es de coña, en medio de la guerra civil tú te dedicas, en vez de ayudar a los tuyos a guerrear contra los fascistas, te dedicas a conquistar otro territorio que ha decidido producir de otra manera donde no te necesite, producir de otra manera donde te está ayudando con el armamento, te está ayudando con la comida, te está ayudando recibiendo refugiados además, pero como tú quieres imponer a todos que tengan que hacerte caso a ti porque eres el gobierno, que te tengan que hacer caso a ti porque tu ideal marxista pasa primero por el Estado y luego ya si eso, un comunismo donde realmente la gente es dueña de los medios de producción y de sus vidas, como no casa con este ideal, tú tienes que imponerte, ¿no? Y así fue. Por tanto, cuando se dice, es que eso no era verdadero socialismo, no era verdadero comunismo, es verdad, pero es que esto es una cosa que los marxistas inciden en ello en muchos países, porque consideran que, por ejemplo, en Cuba hay, hoy en día, pues bueno, hoy en día es del principio propiedad privada, donde el obrero no decide, y bueno, que en su día estaba mantenida por la URSS, cuando en el momento que se va la URSS, Cuba pues ya no es nada. Y sin embargo, te defienden una URSS, que es prácticamente lo mismo. También hubo propiedad privada, donde los obreros, los campesinos no decidían, donde estaba prohibido que los obreros y los campesinos pudieran moverse de región para buscarse una vida mejor, bueno, tanto que no podían salirse de la URSS. Entonces eso es totalmente contrario a la idea de emancipación de la clase obrera, emancipación de la humanidad, que es la búsqueda. Y es una pena que las experiencias libertarias que se llegó a dar en Rusia al principio de la revolución, como he dicho, es una pena que al final llegaran a ser bombardeadas, a ser aniquiladas por este maldito ideal, que lo que ha hecho es que mucha gente obrera que podría luchar por este pensamiento anarquista, pues no quiere hacerlo, porque consideran que el capitalismo es mejor, y es que en la historia se ha demostrado, ¿no? Cada vez. Porque claro, tú puedes venderle a una persona que el capitalismo es muy malo, él te lo va a comprar, pero él también te va a decir, bueno, pues es que la historia, cada vez que los anticapitalistas han llegado a ser gobernantes, la han convertido en una dictadura y han destrozado la economía. Y claro, un anarquista, ¿qué va a hacer? Va a explicarle todo esto que os estoy explicando de una manera detallada. Te va a decir, sí, bueno, no me cuentes milongas, ¿sabes? A mí dame lo que tengo ahora y ya está. Así que creo que tuvimos un... Creo que tuvimos una oportunidad, los comunistas, tanto los estatistas como los anarquistas en el siglo XX, pero
fue por culpa de los comunistas estatistas que se fue perdiendo esta ilusión de la clase obrera por emanciparse, porque llegó a haber una clase obrera en el siglo XIX, en el siglo XX, que a principios del siglo XX, que llegó a creer que el mundo iba a cambiar, que el capitalismo estaba acabado, pero llegó a creerlo de verdad. Pero bueno, cosas que pasan. De todas maneras, la ley de la termodinámica lo que nos enseña es que, en otras palabras, nada es para siempre, así que quién sabe si viviremos una revolución que cambie de arriba abajo este sistema. Muchas gracias y nada, dadle caña. Hasta luego.